Amigas y amigos de Migrantes Online, hoy 23 de marzo estamos nada más y nada menos que en la valerosa, pujante e histórica ciudad de Pulacayo, en el departamento de Potosí. En este momento quiero presentarles a nuestro entrevistado el día de hoy, el profesor Ángel Rivera, que pues nos va a comentar algunas de las anécdotas del pueblo y además hablarnos de cuál es el motivo del festejo del 23 de marzo desde su perspectiva. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Migrantes Online. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos al 23 de marzo, hicimos un desfile en conmemoración, más que nada, recordando la pérdida del litoral boliviano en 1879. Bueno, creo que no hay que conversar mucho del aspecto histórico, ir en contra de pueblos chilenos, sino lo que hay que rescatar en este momento es tal vez el acontecimiento más importante que tiene que ver con este asunto de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Entonces, por eso que por instrucciones, inclusive del mismo gobierno, en esta oportunidad se ha hecho un acto mucho más importante que los anteriores años. Y Pulacayo, más que nada, como te digo, fue la mina más importante durante el siglo XIX, y hablamos del siglo XIX, estamos hablando de la guerra del Pacífico, ¿no? Y entonces la compañía huanchaca de Bolivia, lo que es ahora Pulacayo, jugó un papel muy importante durante la contienda bélica del Pacífico, teniendo en cuenta que en esa época estamos hablando de la propiedad de Aniceto Arce, que era propietario de la mina, y Aniceto Arce fue muy controversial en cuanto se refiere a la guerra del Pacífico, teniendo en cuenta que inclusive había un cuartel de caballería en Huanchaca, todavía existen ruinas en Huanchaca muy interesantes, la famosa caballería errante de la guerra del Pacífico, que estaba a mando de uno de los hombres fuertes del ejército, que estaba vinculado con Aniceto Arce, ¿no? La caballería errante que tenía su cuartel en Huanchaca. Entonces el aspecto histórico es muy importante porque estamos hablando de esa época de la contienda bélica donde Huanchaca, Pulacayo, era muy importante, ¿no? Es por eso que cuando recordamos esta fecha siempre mencionamos al aspecto de Pulacayo y la riqueza que había dado en esa oportunidad a Bolivia, y no solamente a Bolivia, porque usted sabe que con ese dinero que se produjo en Pulacayo se hizo el sistema de agua hacia Atacama, hacia el norte chileno, se hizo el sistema de ferrocarriles, porque acá están los primeros locomotores que ingresaron a Bolivia, y también tenemos que ver otros sistemas como el sistema de telégrafo y todos los servicios que se implementó antes y después de Aniceto Arce, ¿no? Como les decía, Aniceto Arce fue muy controvertido, dijo, se le tachó de pro-chileno, pero en realidad vemos que todo lo que él dejó, parte de esa tecnología, esa maquinaria, la tenemos aquí, tenemos las locomotoras, tenemos la maquinaria de la industria y en sí toda la industria minera, ¿no? Entonces, más que nada, si nosotros en esta oportunidad no vamos en contra del pueblo chileno, pero recordamos parte de esa historia en la que participó el pueblo pulacaño y el pueblo boliviano desde esta esfera, desde este punto geográfico de Bolivia. Pero más que nada, ahora sí hemos recordado, teniendo en cuenta que sí Bolivia perdió el litoral, pero es necesario para nuestra economía, para nuestro desarrollo, tener este acceso, y estamos a favor todos los bolivianos creo que estamos a favor de esta demanda que se ha presentado ante la Corte Internacional. Cuéntanos un poco acerca del pueblo de Pulacayo, profesor, por favor. Tal vez la gente todavía no tiene muy en claro la importancia que tuvo Pulacayo en la historia de Bolivia. Sí, fíjese, a mí personalmente soy pulacaño, me gusta mucho la historia de Pulacayo porque es parte de la historia de Bolivia, pero también parte de la historia de América Latina, no teniendo en cuenta, como te decía, que fue la segunda mina de plata en el mundo, luego de la Broken Hill que estaba en Australia, que tiene su inicio en 1833 con la fundación de Pulacayo, aunque el trabajo de la mina es mucho más antes, hasta principios del siglo XX. Entonces, Pulacayo está considerado como un pueblo históricamente por tres aspectos. Acá tenemos las primeras locomotoras que ingresaron a Bolivia. Segundo, que es la mina más importante del mundo, ¿no? Con su famosa mina de plata, teniendo en cuenta que esta mina
Fue una de las minas más difíciles de explotarlas porque se trabajó a una profundidad de 780 metros. El origen de la mina es volcánica, entonces es un domo volcánico de hace millones de años. El problema, el agua y la temperatura a esa profundidad de los 780 metros. Entonces, aquí se utilizó por primera vez en América Latina, tal vez, la tecnología de punta, ¿no?, para el trabajo de la industria minera. Entonces, acá en Pulacayo se inicia, en otras palabras, el capitalismo boliviano. ¿Por qué el capitalismo boliviano? Porque se utiliza tecnologías son las locomotoras, las maquinarias, las bombas de agua que se utilizan acá en la mina. Acá en Pulacayo se utilizan las bombas de agua más grandes de América Latina para sacar el agua de abajo, como te decía, agua caliente. Y también se utilizó capitales extranjeros. En Pulacayo se utiliza por primera vez capitales extranjeros hacia la industria minera. Tenemos inversiones extranjeras como la de los franceses, la de los ingleses y los chilenos. Entonces es un aspecto también importante. Muchos intereses convertidos en universidad. Sí. Además de eso, acá en Pulacayo ya se utilizan los métodos modernos de administración. Hablamos de marketing, teniendo en cuenta que Pulacayo en esa época fue una de las primeras compañías que cotizaba en la bolsa de valores de Londres, París y Santiago de Chile, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante, como te decía, el inicio del capitalismo en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es aspecto importante. El otro aspecto importante, como te decía, se utiliza la tecnología y el aspecto sindical, que ya se da en el siglo XX, con la famosa tesis de Pulacayo. Es un documento de lucha de los mineros de Bolivia en esa época, ¿no? Que es ¿dónde nace este documento? Es un documento de franco enfrentamiento contra el capitalismo norteamericano, tal vez, ¿no? Pero, como te decía, eso tiene que ver también con las luchas sociales que a partir de la tesis de Pulacayo de 1946 se lleva adelante muchas reivindicaciones sociales hasta que en 1952 se da la Revolución Nacional, que es una de las revoluciones, la segunda revolución más importante en América Latina luego de la Revolución de México, ¿no? En 52 se da la revolución en Bolivia, en la que se producen muchos cambios sociales, ¿no? Especialmente sociales, porque se da una nacionalización de las minas, se da el voto universal, se da una reforma educativa, una reforma agraria. Entonces, a partir de la tesis de Pulacayo también nace la Revolución Nacional. Como te decía, es un cambio social que hasta este momento, el documento que te estoy mencionando, tiene vigencia, especialmente cuando Evo Morales dice ser socialista, entonces todavía se maneja ese documento, ¿no? Ese documento está traducido a 3 idiomas, inglés, francés y alemán. Es un documento pequeño pero muy interesante, que eso también es muy importante. Entonces, son 3 cosas, sí, 3 cosas entonces. Las primeras locomotoras que ingresan en 1890, Antofagasta, Uyuni, Pulacayo, Huanchaca. Hay una locomotora pequeñita que pasaba a través del túnel hacia Huanchaca. Huanchaca también es importante porque es la fundición de plata. La mina de plata es Pulacayo. La fundición donde se funde la plata es Huanchaca. Lamentablemente Huanchaca es interesante, existen ruinas muy interesantes, pero se perdió en la historia, teniendo en cuenta que hasta ese momento, estamos hablando de más o menos hasta el cierre de la mina se cierra en 1958. ¿Por qué se cierra la mina de Pulacayo? Uno, por lo difícil de la explotación, ahí abajo, porque estamos hablando de 780 metros. Se produce la revolución del 52, pero hasta ese momento habían trabajado los extranjeros, especialmente europeos. Pero cuando se nacionalizan las minas, los extranjeros se van, ¿no? Pero no se llevan la tecnología, dejan la tecnología, pero no habían tenido el cuidado, tampoco les interesaba enseñar a los bolivianos para manejar esa tecnología. Entonces, de 1952 a 1958, la mina empieza a perder abajo. Entonces, en 1958, el gobierno de Bolivia dice, Pulacayo no más, porque andaba perdiendo, porque los bolivianos no habíamos podido asimilar la tecnología, no nos habían entrenado. Entonces, en 1958, el gobierno dice no más Pulacayo y se cierra. Fíjate, hasta ese momento habíamos tenido unos 22.000 habitantes, ¿no? Entre Pulacayo y Huanchaca, por supuesto, unos 5.000 mineros que trabajaban en la mina. Y en 1958, un verdadero éxodo, ¿no? De los 22.000 habitantes,
hasta 1960 nos quedamos con unos 3.000 habitantes. Entonces, un verdadero éxodo. ¿Dónde se fueron esa gente? Se fueron a las ciudades, se fueron a otros países, especialmente Argentina, pero la mayor parte se fueron a las otras minas del norte. Estamos hablando de las minas de Yallago, Huanuni, las minas del norte de estaño, que eran más fáciles de explotarlas, porque el problema de acá era precisamente la profundidad, porque había que bombear agua caliente de arriba, había que meter agua fría para refrigerar. Entonces, un trabajo muy difícil. Pero, como te digo, es muy interesante la misma historia de Pulicayo, porque acá se hizo una verdadera ciudad. A principios del siglo XX se tuvo la idea de sacarlo como una ciudad, pero no se pudo. Pero si tú ves la infraestructura, ves la maquinaria, la conformación misma del pueblo, bueno, los 22.000 habitantes creo que ameritaban para que Pulicayo se convierta en una ciudad. Pero como dicen, ahí se quedó. Pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos, de las locomotoras, de la maquinaria, de la mina y todas las viviendas, inclusive la gerencia que vemos ahí, tiene estilo francés. No sé si te mencionaron, fue construida en 1778 y está encima de la mina, tiene un acceso que ahora está bloqueado hacia la mina. Aquí, como te digo, trabajaron los extranjeros, especialmente los europeos. Un otro detalle importante, esta es la única mina en Bolivia donde invirtieron los franceses. Y los franceses hicieron una labor social muy importante. Las casitas que tenemos ahí, la gerencia, las viviendas, no las tienen las otras minas de la misma época, ¿no? Entonces los franceses, bueno, hay que mencionar más a los chilenos también, porque estuvieron presentes acá en Pulicayo. Es por eso que en el discurso que hacemos, no nos vamos mucho contra los chilenos, pero sí tenemos conciencia de que ellos sí tienen que conversar con nosotros para tener un acceso hacia el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, a partir de 1960, Pulicayo se convierte en una industria metalmecánica, porque al ver que se estaba deshabitando Pulicayo, estamos hablando de 22.000, llegamos a 3.000, dice el gobierno, bueno, va a desaparecer Pulicayo, como porque ya se había tenido la experiencia de Huanchaca, que había desaparecido. Entonces dice, bueno, convirtámoslo en una industria. Se la convierte, eso hasta los años, finales de los años 80, con la política de globalización, el gobierno va privatizando las minas, hay una relocalización. Entonces, hasta ese momento habíamos tenido 3.000 habitantes, pero con la nueva relocalización, ¿sabe en cuánto nos quedamos ahora? 800 habitantes. 800 habitantes. De esos 800 habitantes, bueno, todavía ahora, Evo Morales hace unos 5 años se activa otra vez la industria, es por eso que estamos todavía como Maestranza Fundación, y tenemos la esperanza de la reactivación minera con la nueva exploración que se está haciendo en Pacas. Es un cerro que ya están haciendo que ya se hizo la exploración, pero está haciendo la verificación de los yacimientos para volverlo a trabajar. Entonces, como pulicayeños, aparte de la industria de metalmecánica que está en funcionamiento ahora, proveyendo de material a las otras minas nacionalizadas en Bolivia y también a la minería privada, nuestra esperanza es el trabajo de la minería en el cerro de Paca, ¿no? Paca está al otro lado de la montaña. Entonces, esa es nuestra esperanza y yo creo que como autoridades vamos a impulsar esta situación para que, como se dice, tengamos nuevamente, no quizá los 22.000 habitantes, pero tengamos una mayor actividad económica, una mayor actividad social, cultural, como te digo, de todo tipo, que se da en un pueblo, ¿no? Entonces, esa es la situación de Pulicayo. Actualmente tenemos la industria, tenemos también unos 40 cooperativistas que trabajan, bueno, en forma rústica, como te decía, una vez que se cerró la mina, se sacó la maquinaria de abajo, el agua subió hasta cierto nivel y nosotros lo llamamos por eso el ahogue de la mina, o sea, la inundación de la mina. Actualmente había una compañía que quería ya hizo el proyecto, pero ya no se va a trabajar abajo, sino las vetas se van a trabajar hacia arriba. En caso de Paca, se le va a trabajar a cielo abierto, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que tenemos, pero sí, nosotros como pulicaños tenemos una historia muy rica, muy bonita. Personalmente me agrada a mí, pues yo soy pulicaño, como te decía, pero es muy bella. Yo quisiera de que todos los bolivianos o los extranjeros, o los que tienen vínculos, por ejemplo, hay mucha gente extranjera que dice, que viene acá y dice, bueno, mi abuelo trabajó acá, ¿no? Un europeo, como te digo, los franceses invirtieron mucho acá. Entonces,
bueno, que vengan acá, les vamos a mostrar. Y lo mejor que tenemos es que tú puedes tocarlo. La locomotora, puedes tocar la maquinaria, puedes ver la mina, la conformación de la mina. Por ejemplo, la puerta de la mina es la única mina en Bolivia que tiene esa fachada que tú has visto, ¿no? Es una fachada bastante bonita. Entonces, hay muchas cosas muy importantes acá en Pulacayo. Lamentablemente, el gobierno y algunas instituciones que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo o con la cultura, no nos dan mucha importancia, ¿no? Teniendo en cuenta que tal vez lo que nos ha favorecido un poco y nos va a favorecer es el Salar de Uyuni, porque hay mucha gente que viene al Salar y de colerita se viene acá a Pulacayo. Entonces, es la situación actual de Pulacayo. Como te decía, estamos el 23 de marzo recordando esta situación de la defensa de Calama, pero también la historia de Pulacayo, como te decía, Pulacayo, Huanchaca, tiene mucho que ver en el momento histórico de 1879, ¿no? Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita y esperamos que nos vean en todo, en todo el mundo, qué sé yo, pero les invitamos a que sean partícipes de este sueño que nosotros tenemos como pulacayeños, de volver a revivir esa época de oro de la minería boliviana y como, en otras palabras, de Pulacayo. Una pregunta antes de terminar, profesor. ¿Hay algún plan de reactivar la industria de la hilandería y de la metalurgia de clavos, de la fábrica de clavos? Sí, se tiene, pero el problema es el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hilandería Pulacayo tenemos ahí maquinaria bastante interesante que también es de fines del siglo XIX. Estamos hablando de maquinaria alsaciana, toda una mezcla de maquinaria, pero es bastante antigua. Pero teniendo en cuenta que trabajó hasta los años 80, tal vez, sí, hasta los años 80 la hilandería, se está haciendo las gestiones, pero usted sabe que la tecnología ha avanzado y hay que comprar otra maquinaria que sea mucho más sencilla, porque tú tienes ahí maquinaria que está en todo un galpón y esa maquinaria puede entrar en una habitación. Entonces, estamos en eso. ¿Cuál fue la ventaja que teníamos acá para la hilandería? Porque la hilandería pertenece ya a la época de la industria, ¿no? La industria se implementa, maestranza, fundición, se implementa una fábrica de clavos, una fábrica de pernos, y ahí está la hilandería, considerada como la primera hilandería de lana de alpaca, ¿no? O sea, la alpaca se procesaba ahí. Pero, como te digo, actualmente la gobernación de Potosí nos dice, convertámoslo en un museo. Pero sí, podría ser, pero no perdemos la esperanza de que vuelva a funcionar para dar empleo a la gente de la región, teniendo en cuenta que el agua que nosotros tenemos viene de 40 kilómetros hacia atrás, pero es agua muy apta para hacer la industria de hilado, ¿no? De la lana. En cuanto a la industria metalmecánica, como tú me mencionabas, es lo mismo, tecnología. Por ejemplo, nos contaban, un perno lo hacían, supongamos, en 15 minutos, pero ahora en 15 minutos lo hacen en serie, con la maquinaria moderna mucho más. En la fábrica de clavos lo mismo, tenemos todavía la maquinaria ahí, pero lo mismo, o sea, la tecnología ha cambiado de manera que tal vez podamos convertirlo, como decía, en un museo, pero si queremos activarlo, traer nueva maquinaria, ¿no? Pero también el problema es de mercado, como decía, hemos perdido mucho mercado, hay industrias más modernas con las que tal vez no podamos competir, por eso es que la maestranza y fundición todavía por lo menos son competitivos, pese a que su maquinaria tan es antigua, pero la capacitación que tienen nuestros trabajadores, que lamentablemente no son pulacayenses porque son técnicos que he contratado de Oruro y de otros lugares, pero el asunto es producir y que la industria metalmecánica se siga implementando, sigue produciendo, por lo menos para dar un poco de movimiento a la economía de la región. Pero creo que nos ha favorecido mucho también la construcción de las nuevas carreteras. Entonces, estamos vinculados. Muy bonita estamos vinculados con Potosí y con el resto del país. Entonces, en este momento, tal vez nos favorece eso para llegar a los mercados de consumo de nuestros productos, ¿no? Entonces, hay cosas que han cambiado, que nos favorecen también. Todo es cuestión también de parte del gobierno, también por parte de nosotros, como pulacayeños también hacemos gestiones para que de esta manera, como se dice, no se olviden de nosotros, porque yo creo que merecemos toda la consideración como un pueblo histórico, como te he comentado. Entonces, es necesario que las autoridades nos den una manito, como se dice, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, profesor, por su participación. El profesor Ángel Rivera, acá en la ciudad de Pulacayo,
cabe hacer hincapié en que esta ciudad fue una de las ciudades más importantes del mundo en el siglo XIX, debido a la cantidad de plata que se extraía de estas minas. El Cerro Rico de Potosí no fue la única veta de la cual se logró la riqueza que salía hacia los países de Europa, sino también acá en Pulacayo, que fue la primera de todas las vetas de plata en Sudamérica. Con respecto al nombre, un dato curioso que no sé si es verdad, profesor, tal vez usted nos puede corroborar. Me contaban ayer que la mula se cayó. Ajá, que la mula se cayó y dijeron, ¿dónde se cayó la mula? Sí, bueno, la verdad es que la plata que se producía acá en Pulacayo, antes del ingreso de las locomotoras, antes de 1890, entonces la plata fundida se llevaba de Huanchaca. En Huanchaca estaba la fundición, se llevaba en carretas arrastradas por 6 mulas, o sea, 120 carretas que iban hacia el Pacífico, ¿no? En un principio al puerto de Cobija y posteriormente al puerto de Antofagasta, pero 120 carretas que iban hacia el Pacífico. ¿En qué tiempo lo hacían? En unos 20 días de ida, 20 días de retorno, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que uno de los jinetes que venía acompañando una de las carretas en el retorno ya, entonces, donde el cementerio ahí, bueno, cuenta la leyenda que la mula se cayó, ¿no? Ajá. Bueno, descubrió una roca de plata, bueno, el destino era Huanchaca, ¿no? Pulacayo, a Huanchaca llegaba y ya le preguntaron, esta roca es muy buena, ¿dónde la encontraste? Como el jinete estaba cansado después de 20 días de cabalgar, y él dijo en forma así, a la mala gana, dijo, ¿no? ¿Dónde encontraste esta roca? Donde la mula cayó, Entonces de ahí vendría el nombre de Pulacayo, ¿no? Donde la mula se cayó. Pero investigaciones posteriores que hicimos es que toda esta región de Bolivia, del oeste de Bolivia, tiene origen aymara. Entonces, aymara es una lengua que se habla en Bolivia, como tú sabes. Entonces, el origen sería Huila, que significa rojo sangre, y Cayo, que significa pie. ¿Por qué? Si tú te fijas en los cerros tienen color rojo, o sea, rojo sangre. Entonces, de ahí vendría el nombre de Huila Cayo, o sea, mina al pie del cerro rojo. Es la investigación que hicimos, pero a la gente del pueblo y a otra gente le gusta la leyenda de que la mula se cayó, ¿no? Entonces, sí, nos quedamos con esa. Sí, nos quedamos esa porque nos gusta a nosotros y les gusta a la gente también de que la mula se cayó. Teniendo en cuenta que las mulas dentro de la minería colonial y la republicana siempre tuvieron un papel importante, ¿no? Porque fueron los animales que más resistencia tenían para arrastrar las carretas, para mover los tornos en la mina. Inclusive las mulas trabajaban en la mina hasta morir, se volvían cieguitas y ya se morían, ¿no? O sea, yo creo que es como te diría, un homenaje a la mula, porque las mulas no solamente en Pulacayo, sino en toda la minería jugaron un papel importante dentro de la industria minera. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora sí, no le quitamos más tiempo al profesor Ángel Rivera, corregidor del pueblo de Pulacayo, un pueblo del cual estoy enamorado. Ya les estaré mandando imágenes, a pesar que tal vez podemos aprovechar la vista desde acá, desde la escuela donde me encuentro, la escuela Pulacayo A, ¿verdad? Sí, Colegio Nacional Pulacayo, ahí va la corrección de nuestro querido profesor. Pues vamos a dar la vuelta a la cámara para que todos puedan apreciar la impresionante e imponente presencia de este cerro acá nomás, detrás de la escuela. No sé si logran leer, pero ahí dice Pulacayo en letras de piedra blanca. Vamos a estar ampliando la historia de Pulacayo en los próximos contactos. Si tenemos la oportunidad el día de hoy, vamos a visitar la Casa de la Gobernación, que pues en pocas palabras es la casa donde vivió Aniceto Arce, presidente de la época, una de las épocas más ricas de nuestro país. Bueno, a todos ustedes que nos siguen, agradecerles por la sintonía y pues nada, cada quien viva su 23 de marzo de la manera que mejor le convenga. En mi caso, pues de manera personal,
puedo decirles que el recuperar el mar es un derecho y nadie nos lo puede negar. Esperemos que las cosas vayan bien en estos debates en La Haya. No falta mucho para que termine. Ya pronto tendremos un veredicto final y estoy seguro que será favorable para nuestro país. Desde Pulacayo, en el departamento de Potosí, para Migrantes Online, Franco Schulze, muchas gracias por su sintonía.